Este es el señor Pablo Hapkin. ¿Cómo le va? Pero muy bien, un gusto grande. Diputado nacional, presidente del ARI. Hablando de Huracán, ¿cómo está Lilita? Está bien. No, digo porque uno nunca sabe cuándo precede algún tipo de decisión política que deja a todos como mirando a ver qué es lo que pasa. Sin lugar a dudas, Pablo ocupó la escena pública en Carrió cuando en su momento dice, bueno, yo me voy de este espacio, pretendía claramente que se integre en las pasos a Mauricio Macri. Me parece que con una lógica interesante, esto es, independientemente de la postura ideológica de cada uno, validar entre parte de la oposición y sustentar al más votado es una regla que parecía entendible. No lo compartía el socialismo principalmente y la parte más de izquierda de lo que era UNE. ¿Eso a usted cómo lo afecta ahora acá a nivel local? Digo, porque usted sigue siendo socio de los socialistas, entre comillas, o participa del mismo espacio político. No, nosotros en Santa Fe tenemos una tradición más consolidada, son 20 años, ¿no? Con varios partidos, pues, por supuesto el radicalismo, la democracia progresista, es un armado. A nivel nacional, el problema, Alejandro, es que después las combinaciones son difíciles de explicar, sobre todo si el debate se da de una manera que tiene que ver más con la lógica del mundo del espectáculo que de la política, ¿no? Es decir, lo digo en el sentido de que no puede haber una noticia todos los días para construir una coalición. Entonces, inmediatamente sale una propuesta de unificar ya toda la oposición, o sea, no solo con Macri, sino también con Massa, postura que nuestro partido y también Carrió rechaza. Entonces, yo creo que en la Argentina es muy difícil construir coaliciones. Para construirlas hace falta parte del debate, darlo más bien en la vida interna de los frentes y de los partidos antes de dar los debates públicos. Y el problema, si no, es que cuando los debates se hacen muy en el titular cotidiano de los diarios, después empiezan los límites. Para algunos el límite es el PRO, para otros el límite es Massa, para otros el límite es solo UNE, y entonces yo creo que eso se tiene que trabajar de otra manera. ¿No? Y que ha permitido armado y construcciones que no responden en territorios provinciales o municipales con lo que se estructura en el ámbito nacional. Después hay que ver si la gente acompaña, ¿no? Yo me acuerdo del acuerdo... Bueno, en política no todo 1 más 1 nunca es 2. Yo recuerdo el ejemplo del acuerdo Alfonsín de Narváez, en términos electorales, fue malo. Entonces también en la forma en que uno lo presenta, lo procesa, lo construye, también está que después la gente diga, bueno, esto es creíble o no creíble, ¿no? Y en ese sentido, el acercamiento hacia Mauricio Macri por parte de Lilita, ¿cómo lo ves vos? Yo creo que es una postura de Carrió, que nosotros la discutimos dentro del partido y en su momento quedamos en abril definirla. Digamos, tiene una lógica en lo nacional, pero también depende mucho de cómo se dé, por ejemplo, la elección en Capital. Vos fijate esta situación. Si se desdobla la elección en Capital, en abril va a competir UNE contra el PRO en Capital, en el mismo momento en que se tendría que dar una discusión nacional. Yo, si me permitís, tengo una visión, esto es personal, de que hay demasiado apuro en titular cómo va a ser el armado electoral del año que viene, cuando realmente falta mucho tiempo. Y creo que eso le da ventaja al oficialismo. ¿Pero quién? ¿De parte de los propios dirigentes? De todos los, sí, de todos los dirigentes de la oposición. Sale la propuesta del Mercosur y al otro día si va a haber lista única, no va a haber lista, y después ya te metes en un brete que es difícil salir, ¿no? Sí, igual los tiempos, estábamos hablando con el ministro de Gobierno de la provincia de Santa Fe, en el día de ayer, bueno, la ratificación de lo que quedó del cronograma, cierre de listas 23 de febrero. Eso en la provincia, ¿no? En la provincia, sí, volvemos a 13 de febrero, abril 19 es, y 14 de junio la general. Provincial. Con lo cual, digo, a un 13 de febrero... No, en Santa Fe yo creo que mañana. El panorama está muy claro, ¿no? Va a haber Frente Progresista con internas, eso evidentemente me parece que esa está consolidado. Va a haber seguramente una expresión del Frente para la Victoria y una expresión del PRO, ¿no? Cuando hablas de interna, estás hablando de la interna en lo que es la ciudad de Rosario y probablemente también en la provincia de Santa Fe. Seguramente, sí. En la ciudad de Rosario te tiene como protagonista vos. Así es. Nosotros vas a competir con Mónica Fein. Con Mónica Fein, que entiendo yo va a ser la candidata del socialismo. Nosotros creemos que el Frente tiene que entrar en otra etapa y la ciudad entrar en otra etapa. Y para eso entendemos que dentro del Frente hay una expresión distinta a la que hoy el Frente muestra, ¿no? Que está, yo creo, bastante encerrada sobre sí misma, con 20, en algunos casos 25 años de los mismos equipos en la gestión. Eso implica no solo cierto agotamiento, sino también cierta incapacidad de ver problemas nuevos. Yo creo que la ciudad hoy tiene problemas graves nuevos que la agenda política de la ciudad todavía no registra.
Y creo que la mejor opción en nuestro caso es construir algo muy plural dentro del Frente, pero distinto a lo que el Frente ofrece hoy. ¿Cómo lo ves? Y ahora te salto de nuevo a tu especificidad como diputado nacional, este transcurso de lo que va a ser el año más débil para cualquier mandatario. Sabe Cristina que no puede ser reelecta, por más que después hablamos del Parlamento del Mercosur, del Palasur, no es lo mismo que puede con una senaduría que ya lo ha descartado. Con lo cual, siempre se licúa en el último periodo. Hasta ahora han logrado que esa licuación lógica por el almanaque se compensa con la licuación de la propia oposición, que dan unos bolonqui impresionantes. Digo, pero ¿cómo sigue de aquí, o cómo lo ves vos que sigue de aquí a octubre, donde ya se tiene que definir absolutamente todo? Bueno, yo veo que una de las cosas poco inteligentes que hacemos como oposición es entender cuál es la lógica del gobierno. El gobierno permanentemente plantea iniciativas políticas, usa su mayoría en el Congreso para por lo menos plasmarla en términos legislativos y va construyendo una agenda que hoy no encuentra respuesta tan clara de la oposición, porque la oposición entra en el juego de la cartelería electoral del año que viene. Entonces vos fíjate, discutimos Código Procesal Penal, Código Civil. El martes vamos a discutir la ley de Argentina Digital. Es una ley que modifica la ley de medios y que, a mi entender, define gran parte de cómo se va a repartir hacia el futuro la telefonía y los medios de comunicación en el país. Está hecho para las telefónicas. Exactamente. Para Telefónica. Claramente. Entonces, fíjate que a veces perdemos fuerzas en dar estos debates y a la vez el gobierno avanza. Entonces creo que tenemos que cambiar eso. Si vos me permitís a mí salir de la lógica de la noticia diaria de cómo, quién va a ir con quién, y empezar a discutir las cuestiones de fondo. Si no, el gobierno tiene ventaja, ¿no? Estamos hablando de poder, estamos hablando de gobernabilidad en un país que es complejo. En muchos aspectos es complejo, con problemas que todavía no se han solucionado y con nuevos agregados que le ponen condimentos diferenciales. Ahora, también es cierto que, si bien recién decíamos que se va a Cristina, va a quedar tanto en diputados como en senadores con una fuerza muy considerable. Hay que ver después el peronismo. El peronismo tiene una característica pragmática que es difícil de entender para aquellos que no han analizado, estudiado, seguido el comportamiento de este movimiento desde hace mucho tiempo a esta parte y sobre todo del 83 a esta parte. Esto es, el que gana, por aquel viejo adagio de Juan Domingo Perón, conduce y el resto acompaña. Pero lo hacen inmediatamente. Te tiran por la ventana, seguimos para adelante, somos todos peronistas. Pero igual digo, va a quedar un núcleo de lo que es el kirchnerismo puro, de un 25, 20, 30%, que va a tener su correlato también en Cámara. Porque la elección que la llevó a Cristina en el 2011 fue con el 54% de los votos. No, es que yo creo que va a quedar un Congreso, eso sí me animo a decirte, sin mayorías. Prácticamente de ningún sector, excepto que se dé algo que nosotros lo venimos planteando, que es que alternativas que aparentemente serían diferentes, luego se unifiquen, que es lo que planteas vos. Y lo que nosotros sí le planteamos a la sociedad es decir, miren, el que tenga ganas de votar a la oposición, vote a la oposición. Ojo con alternativas, porque ya la hemos vivido, que parecen opositoras, pero que después al otro día inmediatamente acuerdan con el oficialismo. Si puede ser una interna del peronismo si es más Scioli. Por ejemplo. Y en realidad tenés una interna nacional. Con un riesgo muy grande, Alejandro, que nunca sucedió, que un partido tenga más de 2/3 en las dos cámaras por primera vez desde el 83 hasta acá. Pero siempre va a haber bolonqui, porque hay dos peronistas y tres internas. Sí, eso pero también lo define. Pero la sociedad a veces, mira, si vos te fijás en la provincia de Santa Fe, cuando se eligieron los senadores nacionales por última vez, teóricamente los 3 senadores eran opositores. Nunca termina siendo así. Entonces también hay que plantearse, o por lo menos ese es yo creo, nuestro camino y desafío, decir a la sociedad, mire, equilibrar el sistema político de Argentina no es solo producir un cambio de gobierno, que yo creo que la mayoría está con esa idea, sino también después generar un esquema en el que eso sea viable en términos, por ejemplo, de los parlamentarios, ¿no? Y para eso hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir la alternativa. Vos decías recién que el socialismo, ¿entendí bien? ¿El socialismo tiene su tiempo ya terminado en la ciudad de Rosario? Yo creo que hay un esquema de gestión que hoy no reconoce los problemas principales que la ciudad tiene y que eso tiene que ver con las cosas que no se ven, incluso con cosas buenas que se hicieron, pero que hoy generan demandas nuevas. Y sinceramente creo también, Alejandro, nadie puede estar 25 años en el mismo lugar y mantener el mismo ímpetu, la misma energía, la misma capacidad
analizar los problemas. Desde ese punto de vista yo creo que es un tiempo terminado y que es importante plantear una renovación. Hay que hacer como lo de Bernardi, por ejemplo, que se fue. Claro. Señor es hincha de Newell's Old Boys. Sí, señor. ¿Usted también Sí, le entregó señor. plaqueta a Bernardi? No. Está bien. No entrego plaqueta. A Bernardi, Bueno, estuvo Guaso acá sentado, que le entregó fotos, todas esas cosas. Lo hemos hecho la todo lo de broma Newell, acá. ¿qué pasa? Le Que hemos hecho la broma acá también. voy a echar el productor, porque me trae todo de Newell acá. ¿Tenemos alguna noticia para despedirlo a Bueno, Pablo hoy va a Jaffe, estar que es el Tolo. El Tolo. ¿Qué- ¿Le gusta como qué técnico? noticia? Bueno, obviamente uno tiene el recuerdo. Vamos a ver, hace 10 años. Tengo Sí. el recuerdo más lindo, ¿no? Pero, Por la Claro. duda que vaya a festejar hoy los 10 años. Entonces, Hace mucho que no dirige el Tolo, ¿cuánto? y hace 2 años, cuando se fue a la B Independiente. Ajá, con el Tolo, No, el previa se va con Brindisi, con Brindisi. que fue el que lo agarró el Tolo, igual no tuvo un Me hace una buen paso. esperanza. Che, va.